Hola amigos de Playmo Podcast, bienvenidos a un nuevo vídeo donde hoy veremos los 3 míticos coches que tiene Playmobil basados en coches de película. La Mystery Machine de Scooby-Doo, el Ecto 1 de los cazafantasmas y el DeLorean de Regreso al Futuro. Es tiempo de jugar, comienza Playmo Podcast. Bienvenidos amigos a este nuevo vídeo de Playmo Podcast, donde hoy no vamos a ver tres referencias en sí. En verdad lo que vamos a ver son 3 coches. Los 3 coches principales que tiene Playmobil basados en películas. También existe el Ecto 1A, que es la segunda versión del Ecto 1, pero hoy os he traído el primero, el original, por así decirlo. Son los que ahora mismo tiene Playmobil, pero se huele que va a haber más y que puede haber una línea que parece que ha gustado de coches basados en películas. Pero ahora mismo vamos a centrarnos en estos 3. ¿Es una comparación? ¿Os voy a decir cuál es mejor, cuál es peor? No, a cada uno le gustará el suyo, yo tengo mis preferencias, tú tendrás las suyas, y vamos a ver lo que en mi opinión tiene uno mejor y peor. Y depende lo que a ti te guste, como no, a un fan de Regreso al Futuro, para él seguro que el mejor es el DeLorean. Y a lo mejor un fanático de Scooby-Doo dice que se queda con la Mystery Machine. Pero dejando esto de lado, vamos a analizar un poquito cada uno. Ya os digo, solo os he traído los coches y los personajes que van en cada referencia. Más o menos ahí los tenéis de fondo, las cajas de las referencias, que además son unas chuladas. Porque de eso también vamos a comentar un poco, pero vamos a centrarnos en los coches. Para empezar, dejar que empiece con la Mystery Machine. La adelantamos un poquito por aquí y vamos a verla. La Mystery Machine en verdad es la única de los 3 que no está basado en una película, sino en la serie de dibujos de Scooby-Doo, que empezó a emitirse a finales de los años 60. Lleva 13 temporadas, o sea, nunca ha dejado de emitirse, y además con diferentes registros. Como veis, es una furgoneta que no está basada en sí en la imagen que podemos tener de la Mystery Machine original, pero quieras que no, esa furgoneta ha tenido mucha evolución con los años y ha cambiado, pero nosotros tenemos más una imagen, o la que recordamos puede ser más parecida a la típica furgoneta hippie, más parecida a lo mejor a la T1 que ha sacado también Playmobil, pero en verdad no existía un modelo concreto para la Mystery Machine de Scooby-Doo. No es un modelo que exista en verdad, igual que sí que existe el DeLorean y sí que existe este Cadillac en el cual está basado, o en el cual se monta el coche de los cazafantasmas. No existe un modelo concreto el que sea la Mystery Machine. Esta furgoneta se parece, o prácticamente es muy reconocible, lo que es una furgoneta americana. La típica Chevy, la Chevrolet americana, la cual tiene su puerta lateral, que está una chulada, y su puerta trasera. La habréis visto montones de veces. Más también se le puede quitar la parte superior, como en la mayoría de los coches y vehículos de Playmobil, y la cabina delantera. Es muy simple. En verdad, lo que gana este vehículo, este coche, es en los colores. Tú la ves e inmediatamente tienes los colores de la Mystery Machine, su serigrafía con sus letras, y es plenamente reconocible, como cualquiera de los 3 coches. Efectos de luz que tiene este, que los traen todos, tiene esta pequeña pantallita donde supuestamente vas a poder poner unas tarjetitas donde se ven los fantasmas, pero no es especialmente de mi agrado. Tampoco es que sea un efecto que te aporte mucho, pero bueno, está bien. Para mí, este vehículo, este coche de Playmobil, no es mi preferido sobre estos 3, y los tenía que comprar. No quiere decir que no me guste. Me gusta mucho y es una auténtica pasada. Otro punto que le falta, en mi opinión, por ejemplo, los tapacubos o las ruedas, parece que le falte algo. No sé si veis la parte del Ecto 1,
que tiene sus tapacubos, es más parecido al de la película original e incluso el DeLorean, como veis. Este parece que le falta algo, le han puesto tapacubos, si os acordáis de la Mystery Machine original. Aquí lleva unos tapacubos con flores, tipo hippie, muy parecidas a estas de los laterales, y el punto que todo el mundo se fijó y que eso que es la típica rueda de repuesto que este vehículo lleva en la serie en la parte delantera. Yo creo que hubiera sido puntazo solo con ponerle esos detalles, hubiera ganado muchísimo. ¿Que es un pedazo de furgoneta? ¿Que da mucho juego? Sí, no tiene nada que ver una cosa con la otra. A mí me parece un gran vehículo. Y da mucho juego, porque además caben muchísimos personajes. Y además está tan bien hecho que en verdad muchos vehículos o algunos vehículos de Playmobil se están basando en esta furgoneta o en este modelo o en este molde para sacar nuevas. Las nuevas referencias hay una negra, otra también en la serie de policías y ladrones. Todo cual vamos a ver mucho esta furgoneta en diferentes colores, en diferentes modelos. Es más, si sacan una furgoneta del equipo A, no os extrañe que sea muy similar a esta. Si no, ya lo veréis. Un punto que para mí no tiene a su favor esta referencia en sí, ya no hablamos del coche, es que no vengan los personajes principales en la referencia. La referencia de Scooby-Doo vienen Fred, Daphne, Vilma, pero no vienen ni Scooby ni Shaggy, quizás los personajes principales. Y es algo que también se repite en el vehículo de los cazafantasmas, donde los dos personajes que aparecen son dos secundarios, Ginny y Zedemore, el conductor, el cazafantasma negro. Y los personajes principales te los tienes que comprar aparte, igual que en la Mystery Machine. ¿Veis? Ahí la parte del DeLorean, de Regreso al Futuro, está mucho mejor. Tu hija te viene con Marty McFly y con Doc, pero bueno, en Regreso al Futuro tampoco es que haya muchos más personajes principales que poner. Pero bueno, por comentar alguna cosa. Pasamos al siguiente vehículo. Ya aquí tenemos el Ecto 1 de los cazafantasmas, el original de la primera película. Este coche existe en la realidad, es un Cadillac Miller que se usaba como coche fúnebre o coche de ambulancia. Además, creo que en la película tenéis ese detalle antes de que lo tuneen, por así decirlo. Si veis, esto es la típica trasera de un coche fúnebre o incluso coches que se utilizaban como ambulancia. ¿Vale? Para mí es una chulada de vehículo. Es una pasada, es el más largo de todos. Si os fijáis, es larguísimo. Más alto la furgoneta, por supuesto. Este coche es enorme, es súper largo. Es ese típico perfil de los Cadillacs, con sus alerones, con su morro así tan alargado. Y tiene hasta el más mínimo detalle. No se abren las puertas, solo se abre la parte de arriba y, como habéis visto, la parte trasera, como hemos visto ya. Es un punto a favor del DeLorean, que ahora lo veremos, pero es una pasada. Conforme está hecho, la serigrafía del icono de los cazafantasmas, todos los detalles, la parte superior con todos los cachivaches, con todas las mangueras, las luces, los tubos, es una preciosidad. Más, como veis, súper bien hecho. Es el único que, aparte de efectos de luces que tenéis, tiene efecto de sonido, que además es el original. Muy escandaloso, pero es el original de la película. Si os la ponéis y lo veréis. Y para mí es muy bonito. Mirar el típico morro de un Cadillac, es que se ve perfectamente. Y luego tiene la parte trasera con sus alerones y esta parte que se abre. Si lo vemos en la parte interior, aquí se abre lo que es esta parte de arriba. Vamos a ver, vamos a quitarla. Y como veis, se descubre todo el coche. Aquí hay una parte que me gusta mucho, que no sé si se aprecia, es que tiene para poner las mochilas de los cazafantasmas. Aquí le he dejado estos complementos porque es que se ve a la perfección y es un detallazo. Que tiene esa especie de cuerpos para que podáis poner la mochila de los cazafantasmas y tiene sitio para los 4.
dos en la parte delantera, el conductor y el conductor, y en la parte trasera otros dos. Una pasada. Ya os digo, me gusta mucho. Este coche es el más antiguo de los tres, el más viejo, salió en el año 2017, tampoco hace tanto. Los otros dos salieron en el 2020. Como veis, una auténtica chulada. Si la veis la parte de atrás, también tiene para ponerle la trampa de los cazafantasmas. Y en su conjunto me parece un coche muy, muy bonito. Que tiene, en mi opinión, por hablar de algo malo, pues que le pasa lo mismo que al de Scooby-Doo, que no vienen los personajes principales. Te viene la secretaria, Jimmy, el conductor Cedemore, pero nosotros cuando pensamos, pues pensamos en Bill Murray, pensamos en el Dr. Stang, en el Dr. Ivan Speller, los principales. Y no viene ninguno de ellos, te tienes que comprar bien una caja aparte para completarlos. Si quieres tener pues el set básico, que diría yo. Pero una chulada de coche. Para mí no sabría si quedarme con este o con este. Ya digo, quizás son los dos coches más de exposición, de colección. Para mí la furgoneta de Scooby-Doo, la Mystery Machine, más es un coche de juego. Pero preciosos los tres. Vamos a ver el último. Vamos a ver el DeLorean. Vamos allá. Y aquí tenemos el DeLorean. Un coche que ya se ha vuelto mítico en la gama de Playmobil. Y es que es una auténtica preciosidad. Muy bien hecho. Es todo un acierto que yo creo que no he oído a nadie hablar mal de él. Como veis, no hay mucho que decir. Si habéis visto la película, es idéntico. ¿Qué tiene de particular este coche? Aparte de lo bonito que es, yo creo que de los pocos coches, o casi el único, donde se pueden abrir las puertas laterales. Pero vamos, es que sacar un DeLorean al que no se le pudieron abrir las puertas, la verdad es que no tiene mucho sentido. Si lo vemos por la parte interior, voy a ponerle las luces para que se vea. Un segundo. Aquí está. Tiene el panel de control del DeLorean y ahí tenemos el condensador de flujo, que es un detallazo que tú le puedes hacer la carga de plutonio por aquí detrás y aunque no se ilumine todo, las puertecitas, pues chulo este gris. Quizá le hubieran dado un toque más metalizado, que lo han intentado, dándole esas ondas en lo que es el coche, esa parte como de aluminio, ¿no? de acero inoxidable. Y queda súper bien. Como habéis visto, tiene también efecto de luces, no de sonido. Si tú le das, empieza con una parpadeante y luego se queda fijo. ¿Y qué tiene más de especial este coche? Pues que las ruedas se pueden doblar para que haga el efecto de coche volador, como en el final de la primera película. Se le pueden abatir las ruedas para que haga el efecto de coche volador, como en el final de la primera película y se ve en la segunda. Bueno, el coche se va volando. Es una chorradita, pero oye, está muy bien, ¿eh? Te deja un punto. Lo ponemos a su lado. Y nada, estos son los tres coches que tenemos ahora mismo de Playmobil que yo considero así basados en películas. Como ya os he dicho, ¿con cuál me quedaría? Pues quizá yo me quedaría con el DeLorean o con el Ecto 1, pero en mi opinión es los que a mí me gustan, porque son modelos más reales, más fidedignos a los que recordamos de las películas. Pero están muy bien los tres. Para mí es todo un acierto de Playmobil sacar esta gama, porque además se van a convertir en unos clásicos. El coche de Cazafantasma lleva el 2017 y se sigue vendiendo. Yo no hace mucho que lo compré, no lo tengo desde entonces. Este sí. Y yo creo que cualquier coche que saquen referenciado a un coche real, a un coche de película, va a triunfar, sobre todo si están tan bien hechos como esto o los que ya vemos de los Volkswagen, ¿vale? Porque al final la verdad es que es un puntazo. Y esto es todo lo que os tenía que decir. Como veis, tres magníficos coches. ¿Vosotros con cuál de los tres os quedáis? ¿Con el Ecto 1, con el DeLorean o con la Mystery Machine? Tres magníficos coches
que seguro que muchos de vosotros ya tenéis, y que si no los tenéis, haceros con ellos, que se pueden conseguir todavía, no sabemos durante cuánto tiempo, cuántos años los mantendrán en el mercado. Y nada más por hoy. Recordad, si os ha gustado el vídeo, darle al like, suscribiros al canal, y si no os queréis perder ninguno de los vídeos, pues darle a la campanita. Podéis encontrarme en YouTube y en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y como no, está el podcast, Plimo Podcast, donde os hablaré de esto y muchas otras cosas. Eso es todo. Nos vemos la próxima semana.